Bueno, chicos, miren, este tema es para reforzar a Nata y a Sebas que pues no pudieron estar hoy en la red. El tema que vimos hoy se llama los santos. Entonces, hoy veíamos que tomábamos 3 puntos de abordaje. El primer punto de abordaje era los santos y su labor en la iglesia. El segundo era que todos estamos llamados a la santidad. Y el tercero es la santidad en medio de nuestra debilidad. De esta forma, entonces ya iniciamos con el primer punto de abordaje, que es los santos y su labor en la iglesia. Entonces hablamos de que quiénes eran los santos. Entonces concretamos de que los santos son todas esas personas que viven bajo los lineamientos del Señor, bajo el llamado del Señor, y que ellos viven bajo la santificación y la salvación eterna. Esos son los santos. Existen personas que han sido santas y que no necesariamente son sacerdotes o son monjitas, sino son personas que decidieron seguir al Señor y tener como una interioridad y una conversión con ellos, y así se convirtieron en santos. ¿Qué son los santos? Son personas que viven bajo la voluntad y la aceptación del Señor. Eso es lo clave. ¿Cuál es la labor de los santos? Los santos tienen dos características principales. La primera es ser intercesores, es decir, que ellos no conceden milagros ni cumplen grandes hazañas, sino que por medio de la oración o de la devoción que nosotros les tenemos como ejemplos que han sido para nosotros, entonces lo que hacemos es de que les pedimos que intercedan ante Dios por favores o necesidades que nosotros tenemos. Y ellos lo que hacen es interceder por esas necesidades, más no quiere decir que si se nos cumple es porque el santo tuvo el poder de hacer un milagro, es porque él intercedió para que eso se cumpliera. Y la segunda característica de los santos es que son personas de ejemplo o han sido personas que dan ejemplo. Es decir, que con su testimonio de crecimiento, de conversión, hacen posible que otros se conviertan debido a ese ejemplo o a ese testimonio de vida que tuvieron. Todos somos llamados a ser santos. Ese es el segundo punto de abordaje. Entonces, como les decía anteriormente, no solamente los sacerdotes o las monjitas están llamados a ser santos, sino que todos estamos llamados a ser santos. Entonces, leíamos que en Primera de Pedro 1:15 dice: al contrario, vivan de una manera completamente santa, porque Dios que los llamó es santo. Pues la escritura dice: sean ustedes santos, porque yo soy santo. El llamado a la santidad es para todos, o sea, todos tenemos que estar llamados a la santidad porque todos somos hijos de Dios. Entonces, como Dios es un Dios santo, nosotros los hijos de Dios debemos ser santos. La palabra santo viene de la palabra bíblica separado o apartado, que como nos lo compartió Cami, es apartado del mal, apartado del pecado. Es decir, que nosotros optamos por vivir en santidad y nos sentimos escogidos o especiales, porque vivimos contra la corriente, o sea, contra los lineamientos del mundo, y vivimos bajo los lineamientos de Dios. Por eso se considera santo una persona apartada, o sea, apartada de la maldad. ¿Ser santo es algo posible? Sí, es algo posible, siempre y cuando nosotros tengamos como la convicción y como la mente de llegar a ser eso, de llegar a ser santos y de tener una vida bajo los lineamientos de Dios. En la historia de la iglesia hay muchos santos. Hoy hablamos y vamos a hablar de 3 en específicos, que son Santa Teresa de Calcuta, San Juan Pablo II y Santa Laura Montoya. Entonces, para empezar, Santa Teresa de Calcuta fue fue la santa reconocida por su labor con los pobres.
y por ese amor infinito que ella le tenía a servirle al más necesitado y a la persona que de pronto tuviera más necesidades. Entonces, como una forma de resumir parte de su historia, Santa Teresa era conocida por sus frases muy sabias y célebres. Una de ellas dice así: Dios ama todavía al mundo y nos envía a ti y a mí para que seamos su amor y su compasión por los pobres. Esta frase la catalogó como un alma llena de luz de Cristo. Santa Teresa de Calcuta ganó el Premio Nobel de la Paz y fue beatificada por el Papa Juan Pablo II, luego de que murió el 5 de septiembre de 1997. Ella tuvo una vocación misionera por más de 45 años y atendió a pobres, enfermos, huérfanos y moribundos. Hay unas hazañas que se le atribuyen muy importantes que son: la primera fue que fundó órdenes religiosas de la caridad, tanto de mujeres como de hombres. Entonces la de mujeres se llama Femenina Misioneras de la Caridad y la de los hombres se llama masculina Hermanos Misioneros de la Caridad y los Padres Misioneros de la Caridad. También ella se encarnó la lucha contra el aborto y la eutanasia. Gracias a ella, en el mundo hubo centros para atender leprosos, ancianos y ciegos. Abrió 517 misiones en las que acogía a los pobres y enfermos en más de 100 países y enseñó a los niños más pobres del mundo a leer y fundó escuelas y orfanatos para ellos. Estas fueron como una de las hazañas o un poquito de las hazañas más célebres que tuvo Santa Teresa de Calcuta. Y a ella se le atribuye una frase que yo creo que muchos conocemos, que es el que no vive para servir, no sirve para vivir. Y gracias a una de esas frases fue que ella ganó el Nobel de Paz. El otro santo es San Juan Pablo II, quien la beatificó a ella. Y bueno, San Juan Pablo II, su nombre real su nombre verdadero era Karol Wojtyła. Y él fue uno de los papas de mayor periodo que tuvimos en la tierra. Él estuvo por 27 años como papa y fue un hombre lleno de misericordia, amor y perdón por el prójimo. Varias de las características que tenía San Juan Pablo II era que era un hombre muy estudioso y muy devoto de la palabra del Señor. Él también apoyaba muchísimo a los jóvenes y realmente él fue el que instituyó la Jornada Mundial de las Juventudes y durante su pontificado asistió a 19 Jornadas Mundiales de las Juventudes. Era uno de los sacerdotes más queridos a nivel mundial y más recordado por los jóvenes. También hizo la Jornada Mundial de las Familias, porque era un fiel defensor de los matrimonios conformados, de la vocación matrimonial. También instituyó el Gran Jubileo. Y una de las frases que dijo en el Gran Jubileo era: toda la vida cristiana es como una gran peregrinación hacia la casa del Padre, del cual se descubre cada día su amor incondicional por toda criatura humana, y en particular por el Hijo pródigo. Lo descubrimos día a día. El jubileo debe animar a todos a emprender un viaje a la conversión. A lo largo del pontificado del Papa Juan Pablo II, él preparó a la Iglesia para celebrar el Gran Jubileo. Y esa era una celebración de misericordia de Dios y del perdón de los pecados. Juan Pablo II
también hizo demasiadas exhortaciones apostólicas que ahorita se recuerdan mucho en la vida de los cristianos católicos. Y exhortó con éxito al diálogo entre judíos, musulmanes y representantes de otras religiones. Él, San Juan Pablo II, sufrió también un atentado en la Basílica de San Pedro, en donde casi lo asesinan, y mostró una fuente gracia de misericordia y de perdón al atreverse a visitar a su atacante y perdonarlo. Y pues el Papa San Juan Pablo II fue beatificado por Benedicto XVI, que fue su sucesor. Y pues sabemos que Benedicto XVI es nuestro Papa emérito y el Papa actual es Francisco. Y la última santa es Santa Laura Montoya, que es nuestra santa colombiana. Entonces, ella también fue reconocida por su gran trabajo y proyectos con las personas que eran más expuestas o rechazadas ante la sociedad en esa época, como los indígenas y las personas negras. Ella desde muy pequeña se le vio la vocación y fue criada bajo lineamientos de su madre, muy de misericordia y de compasión con los demás. Entonces ella, cuando ya tenía cierta edad, decidió pedir aprobación para que le permitieran enseñarle a los indígenas y a los negros, personas que por su color de piel o diferencias físicas eran rechazadas ante la sociedad. Entonces tenemos que Santa Laura tenía en su congregación 467 religiosas y 93 novicias hasta el momento en el que falleció. Y ayudó a fundar 122 casas en donde se trabajaba con 22 tribus en 3 países, que eran Colombia, Venezuela y Ecuador. Yo les contaba que Santa Laura también se le decía que ella desde muy chiquitica entraba en trances de relación con el Señor, es decir, que ella se conectaba tanto en oración con el Señor que podía pasar días sin dormir, sin comer, o sea, en un trance sin moverse ni nada, porque ella se transportaba como a un lugar especial con el Señor y ni siquiera cuenta del tiempo se daba, y que muchas veces asustó a su familia porque no sabían cómo reaccionar frente a los distintos momentos en los que le pasaba esto. Ella falleció en Medellín, era de Jericó, Antioquia, de Medellín, por eso es nuestra santa colombiana. Y por aquí hay un dato importante que decía que ella empezó en el 1914 con mucho ánimo a ser maestra y catequista de los más necesitados. Y el último punto de abordaje es la santidad en medio de la debilidad. Entonces, la palabra nos enseña a que nosotros podemos ser santos y fuertes aún así en medio de nuestra debilidad. Entonces también nos habla de varios personajes que son santos, pero que no necesariamente fueron personas perfectas. Entonces hablábamos de que San Agustín era un hombre desenfrenado y que le gustaba mucho la fiesta, y que realmente fue por la intercesión y por la oración de su mamá que él logró obtener la conversión. También tenemos como ejemplo a Santa María de Egipto, que era una prostituta. San Teófilo le vendió el alma al diablo para obtener sabiduría. San Marcos G, que es de China, era drogadicto. San Baldo de Sen mató a sus papás, y todos ellos tuvieron como sus errores del pasado y sus pecados que se creían condenatorios, pero que gracias a la conversión y al amor por Jesucristo, pues lograron
vivir una vida en santidad y cambiando a través de su conversión y de su, como por así decirlo, como de su pasión por vivir conforme a la voluntad del Señor, que se lograron convertir en santos, aún a pesar de las debilidades y problemas que surgieron en el pasado. Entonces, como una forma de terminar, sabemos que todos los que vivimos por fe podemos tener santos, podemos llegar a ser santos. Eso es según la fe que tengamos en el corazón y según ya el entendimiento y la necesidad que tenemos del Señor, de que sabemos de que no importa qué dificultades o qué problemas nosotros estemos o hayamos afrontado, desde que tengamos una verdadera conversión, pues podemos lograr tener la santidad y todos estamos llamados a ser santos. Y ya como por último, entonces pues tenemos una tareita, eso es como por terminar el tema, y la tareita es que vamos a leer y a meditar en las siguientes citas bíblicas. La primera es Salmos 99:9, la segunda es Primera de Pedro 1:15 y Hebreos 12:14. Esas son las citas en las que vamos a meditar. Y habíamos creado un reto, que lo vamos a hacer como red, que es que vamos a investigar historia de santos. Y durante la semana nos vamos a compartir algo que nos haya quedado o que nos haya impactado de la vida de ese santo del cual leímos. Yo les daba un ejemplo como de, por ejemplo, si a Tati le había impactado mucho alguna frase o algún testimonio, por ejemplo, de Santa Teresa de Jesús, entonces no la podía compartir, ya sea en una imagen, en un dibujo o en un audio, de la forma en que ustedes la quieran representar. Y listo, ese es el tema de hoy, los santos. Espero que haya quedado como claro. Es un resumen corto del tema que vimos, pero es muy importante en este caminar. Señor los bendiga.